Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del curso de estática. Bien, siguiendo con esta continuidad del tema de flexión en vigas, vamos ahora a terminar, como comentó en la sesión anterior, el centroide, que actualmente es el primer paso que debemos de realizar para poder utilizar la fórmula de flexión. Comentó, hay varias variables ahí incluidas, y una de ellas, que tal vez por cuestiones de simplicidad vamos a abordar de primera instancia, es el centroide. Nuevamente reiterando, como primer paso para el uso de lo que es el uso y el entendimiento de lo que es esta fórmula de esfuerzo de flexión. Ya explicamos, ya abordamos ampliamente cada una de esas variables en el anterior, pero ya de hoy pues vamos a resolver un ejercicio. Bueno, es un ejercicio, son dos figuras, para que vean cómo se resuelve. La realidad es que es sumamente sencillo. El punto es básicamente entender todo este planteamiento teórico, todo este marco teórico, para que se pueda realmente canalizar todo y cada uno de los conceptos de las variables, para que en el momento de problemas pues se resuelvan de manera más rápida. ¿De acuerdo? También hacer notar de que la realidad de las cosas, buena parte de las secciones transversales, es lo que se basa el centroide, que nosotros utilizaremos, realmente son simples, son sencillas. No nos vamos a meter en cuestiones de integración, ya que es para situaciones, para proyectos muy especiales, como aquí ya lo vamos a mostrar de una manera muy breve. Algunos proyectos que pues a lo largo de la historia y en diferentes países se han realizado, pero que tengan una referencia, tengan una noción cómo es justamente este tipo de temas, de proyectos, donde pues ahí sí, solamente con el uso de temas informáticos, se pueden realizar estos cálculos, obviamente más rápida y pues en cierto sentido pues sí, más precisa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar este problema, pero vamos a dar esta breve nada más explicaciones, ciertos puntos que hicieron falta pues no abordarlos, sino visualizarlos, como estamos viendo aquí en estos momentos en el slide que está en pantalla. ¿De acuerdo? Se ha comentado en los slides anteriores, pues lo primero que debemos de aprender a utilizar dentro de la fórmula de flexión es la determinación del centroide, principalmente de áreas compuestas, ya que, como se puede observar en la tabla, la que tenemos aquí nosotros, ahí está. Listo. La siguiente tabla, geometrías regulares simples, ya está perfectamente definido el centroide, debido a que es una propiedad geométrica. Esto lo vimos. Esta es la tabla que pues unimos conforme se comentó. Tenemos 5 figuras, las más comunes, las más tradicionales. Un rectángulo, que pues igualmente puede ser cualquier polígono. En este caso pues el simple hecho de trazar la parte simétrica o trazar paralelas a los lados, o también trazando diagonales sus vértices, voy a poder encontrar justamente lo que está interesando, que es el centroide. Aquí justamente en el centro justamente de la parte de su simetría de esta figura,
Era rápida, no tengo que hacer cálculos, ¿verdad? Encuentro el centro. Simple sencillamente, si la base tiene 10 centímetros y la altura tiene centímetros, pues el centroide estaría localizado en lo que serían las coordenadas 5,2 o 5. En lo que es la circunferencia, pues creo que resulta totalmente obvio y lógico que el centroide de esta figura va a estar localizado justamente en el centro de la circunferencia. Es triángulo, ¿sí? Y tenemos, siempre y cuando se respeten nuevamente las condiciones de simetría que hemos venido abordando creo que el inicio de este curso, y siendo perfectamente simétrico en X, pues no hay problema. La situación se presenta en lo que sería la altura, ¿no? Y de ahí que la localización del centroide lo dice claramente a 1/3 de la altura a partir de la base correspondiente. Nuevamente aquí tiene mucho que ver cómo estamos analizando esta figura, por eso lo que a partir de la base correspondiente. La estoy viendo de manera horizontal o la estoy viendo de manera vertical. Atiende a cuestiones muy simples, la matemática y de la geometría. Perdón. Perdón, una disculpa. Bien, entonces pues tendría la localización del centroide en el eje Y a esta distancia, y en el eje X o en el eje Y, dependiendo de un instante, la base correspondiente, pues ahí no hay ningún problema porque es simétrico, quedaría a la mitad. Posteriormente, la cuarta figura se vio en la cuestión teórica, siendo que el X se localiza sobre el eje de simetría. Caso, pues lo único que nos restaría sería determinar la coordenada Y, y aquí nos están indicando la bolita. La distancia en Y sería igual, para terminar, a 4 veces el radio dividido entre 3 veces I. Bien. Por último, lo que podría siendo por circular, ¿sí? Aquí sí, si ustedes utilizan es esta figura, pues no es simétrica ni en eje X ni en eje Y, pero sin embargo poder determinar esa coordenada centroide. Recuérdese la parte de la anterior, es parte que el centroide viene atendiendo a unas coordenadas o a coordenadas en términos generales, es eso lo que se Y, pues aquí está indicada esta formulita X sesgada, siempre lo vamos a identificar de esa manera, el centroide, para pues diferenciarlo entre una simple coordenada y las coordenadas del centroide. Por eso siempre se coloca como X sesgada o Y sesgada. X sesgada es igual a Y sesgada, y pues tiene la misma fórmula de lo que es esto, ¿de acuerdo? Pero esta ahora nos va a denotar tanto las coordenadas Y del centro. Entonces, pues de manera general, si tenemos perfil de los momentos de esta naturaleza, pues no se requiere de hacer en cierta manera gran cálculo, gran análisis, es algo simple y lo bueno viene en lo que serían las secciones transversales compuestas, que es algo que también se abordó en la clase anterior. Una sección transversal que se compone de varias figuras geométricas regulares y simples, que es que nosotros pues básicamente vamos a llegar, o sería nuestro límite por mencionarlo, y que les vamos a resolver estos coordenadas X y Y del centroide con las ecuaciones que vimos en la sesión, ¿sí?
Y aquí viene justamente esta indicación: el uso de los perfiles estructurales estandarizados. Mencionamos, están en esta figura número 23. Estos son los perfiles más comunes, más utilizados, estandarizados, que pues obviamente se pueden conseguir es una ferretera, ¿no? Comúnmente dicha, donde se venden esos materiales, o comprarlas directamente con las empresas que se dedican a la fundición de perfiles. Pues una de ellas puede ser AMSA, Altos Hornos de México, que es una de las principales empresas privadas que se dedican a suministrar perfiles, pues ya, no lo quiero decir industrializados o industriales, porque son los mismos perfiles que nosotros podemos encontrar en una herrería. Tenemos, ¿no? Los perfiles son exactamente los mismos, simple y sencillamente las proporciones, los tamaños que se utilizan en la herrería, pues nada que ver con lo que se utiliza ya en una estructura de un puente de edificio. Por eso es que en una ferretera como que podemos encontrar los materiales para ese tipo de mercado, ya es industria, y los que suministran directamente a las constructoras o a esos consorcios, a esas firmas que se dedican a la elaboración de puentes, caminos, estructuras, etcétera. Altos de México, y ahí también hay más, pero es una principio. Entonces estos perfiles ya están estandarizados. Los valores de lo que es centroide pues incluso ya están definidos en tablas o en manuales que tienen estas empresas, pues, o catálogos técnicos, y ahí nosotros podemos pues obtener todos los valores ya tabulados como en esta tabla. Lo que son los proyectos muy especiales, en las siguientes imágenes, los cálculos de centroide, los momentos de inercia son realizados por sistemas informáticos, donde el procesamiento de la información pues se realiza con mayor precisión y mayor rapidez. ¿De acuerdo? Nosotros pues es imperativo, obligado, tenemos que ver la forma en la cual se realizan estos cálculos a mano. Por eso es que es relativamente sencillo. Basta dos ejercicios, dos figuras, y de ahí pues ya nada más es ir siguiendo como que este procedimiento, y si sea muy compleja la figura geométrica, pues la podemos resolver, salvo en aquellos donde ya el perfil o la sección transversal es muy compleja. Ahí pues no nos queda de otra más que usar métodos de integración, pero nosotros llegamos a y realidad de las cosas que ya buena parte de esos sistemas calculan cualquier transversal. Incluso no necesitamos utilizar sistemas muy complicados, ya tengamos cierto conocimiento y manejo de AutoCAD. Por ejemplo, en AutoCAD podemos determinar los centroides. Incluso también les voy a dejar una sesión en donde vamos a utilizar AutoCAD para determinar, o si alguien quiere corroborar, por ejemplo, ¿no?, el cálculo que hagan ustedes mano, pues pueden corroborar de AutoCAD. Y obviamente pues hay sistemas totalmente enfocados, sistemas informáticos totalmente destinados para que es el análisis. Esa es parte de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces ya nada más para cerrar esta parte, en esta imagen vemos los perfiles, ese es el nombre de las secciones transversales más comunes, perfiles de las estructuras más comunes, elementos estructurales de izquierda a derecha. Tenemos primero que es la solera, el segundo el ángulo, que puede ser de lados iguales o desiguales. Posteriormente tendríamos los redondos, que también entran ahí las varillas. Posteriormente este tipo de perfiles como tubos cuadrados, que se conocen PTR. Enseguida tendríamos este perfil estructural, que se conoce aquí por el que tiene, la figura que tiene, que es una canal tipo C.
Y por último, pues la más popular de todos los perfiles es una viga. Las vigas pues se dividen en IPR e IPS, cuestiones pues la realidad que nada más técnica, forma en la cual pues nosotros podemos clasificar. Hay más, obviamente, hay perfiles tipo T, perfiles que son triangulares, pero vuelvo a decir, pues en algunos casos son más para aplicaciones un poco más especiales, y obviamente, por ejemplo, en el campo de lo que son perfiles de aluminio, ahí hay más la gama que se tienen. Los perfiles de aluminio son más grandes, hay más, básicamente porque esos perfiles de aluminio se utilizan no para cuestiones estructurales, es la realidad, pero sí para conformar estructuras que pues el propósito no es soportar cargas, sino dar forma, ¿no? Las ventanas de aluminio que son muy famosas, puertas, sistemas corredizos, etcétera, utilizan una gran cantidad de perfiles, pero de aluminio, que obviamente no se utilizan a nivel industrial o para soportar cargas. Son utilizados para dar forma y para poder dar algún diseño, una puerta, alguna ventana, que pues también los perfiles de aluminio tienen la ventaja que el rolado que tienen ellos, o la versatilidad o flexibilidad que se presentan en esos perfiles, es mucho mayor que los perfiles que vendrían siendo de fierro fundido o de acero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros podemos encontrar de una forma general, y desde una carretera hasta que serían las empresas dedicadas a estos perfiles. Y ahí también, obviamente, cuando son proyectos muy grandes, ya las imágenes y esos perfiles que, si los llegan a notar, pues ya no son muy sencillos de las cosas, perfiles con medidas ya no estandarizadas y especiales, o medidas que ocultan del diseño de los propios ingenieros que hacen los cálculos estructurales. Y por ejemplo, como se mencionó en la sesión anterior, tenemos pues hasta cierto punto dos estructuras muy referenciadas de historia actual. Una de ellas, pues yo creo que todos las comillas todos sabemos que es el Museo Maya. Está ubicado en Polanco, que aquí esta imagen pues podemos ver justamente toda esa parte estructural en las cuales pues forman famosos hexágonos que cubren toda esta estructura y le dan esta forma bonita, llamativa de este museo maya. Y aquí podemos ver parte en la cual viendo cada uno de esos perfiles. Texas, algo que pues este tipo de proyectos son laboriosos, complejos, caros, por la forma en la cual se diseño y hasta lo que es el montaje. En la parte inferior pues vemos el estadio olímpico, nido de pájaro, que se regó Pekín, China, ¿sí? Y pues como se comentó, se construyó como si se quiera que las vigas, aquí las pueden ver perfectamente bien, representaran a esas ramitas que los pájaros van haciendo victoria para ir conformando un nido. La verdad, yo creo que la parte de la naturaleza es algo asombroso, increíble. En su genética, los pájaros
arañas traen ese conocimiento de ir generando estructuras. Ahora sí que ¿quién les enseñó a los pájaros? ¿Quién les enseñó a las arañas a construir esas telarañas que, atendiendo a cuestiones realmente mecánicas, soportan grandes cantidades de carga, de esfuerzo, incluso hasta la lluvia? Muchas veces las telarañas llegan a vivir, llegan a estar intactas después de que pasa la lluvia pues considerable, ¿no? Nidos que tienen las aves, pues aparte de poder conformar una figura circular o elíptica, pues tienen muchas más funciones. Una de ellas, la principal, a lo que es de que mantenga esa estructura y mantenga esa forma para que proteja, ¿no?, polluelos, pero así también pues el necesario y que pues bajo las influencias del tiempo ese nido pues pueda durar durante el tiempo de desarrollo de los polluelos. Por eso es que es algo asombroso la realidad, cómo es la naturaleza, cómo mediante la genética se va pasando de generación y pues tenemos esos grandes grandes diseñadores como las aves, insectos como arañas, o también que serían por castores, ¿no? Los castores, que son unos grandes diseñadores en el diseño y en la construcción de diques. Cosa rosa, yo creo que todos nosotros, casi que tenemos las informáticas, pues podemos ver cantidad de documentales y poder cuenta cómo hacen justamente esas labores esos insectos, esos animalitos, esas aves, que reiterando pues a ellos quien les enseña la genética, pero que mucho de lo que estamos los seres humanos es simular que hace la naturaleza de una manera rápida, sencilla, pero que cuando nosotros ya lo llevamos a la práctica resulta ser que no es nada sencillo y no es nada fácil. Implica pues dominio del conocimiento, ¿no?, de lo que es el entendimiento en la naturaleza para poder generar eso. ¿Sí? Y pues ahí ya por ejemplo estas dos referencias que lo estoy dando, pero la realidad de las cosas que pues Rayo podemos ver infinidad de ejemplos en los cuales está aplicado, ¿no? Y obviamente pues para nosotros desarrollados por cantidad de décadas y tal vez nada más de nuestro tiempo actual. Las aves pues lo tienen desarrollado ya por varios siglos. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, lo sarcástico, pero esa es la realidad, que en este caso pues viene la pregunta: ¿quién es el animal, ¿no? ¿El ser humano o la naturaleza? Bien, aquí entonces pues vean la realidad de este proyecto, el nido del ave, precioso, realmente a lo que es un nido de pajarito. Y aquí pues tenemos parte de lo que es el proyecto o la construcción de la estructura. Véanse nada más, es grúas utilizaron y se utilizan realmente, ¿no? Y eso lo abordamos en sesiones. Se utilizan para ir colocando cada uno de los elementos estructurales y ya después los sombreros, los flotadores, y mediante remaches, pernos, etc. Y pero nada más vean la dimensión de las grúas que utilizan para ir alojando. Bien, está apartado en la grúas o estos sistemas asombrosa. Ellas pues construyen edificios. Bien, pues era el preámbulo que nos hacía falta, marco teórico, para ya llegar a lo que es el cálculo
centroide o la determinación del centroide que estábamos, pues en este sentido, en cierta medida es y aquí, como lo comentamos, pues tenemos dos secciones transversales, por entiéndase ya más que, yo creo que más que entiéndase ya, vamos a decir como una cuestión reiterada, lo que es una sección transversal es, yo creo que uno de los conceptos fundamentales en ingeniería y de lo que es el técnico, porque mucho de esto tiene que ver muchas de las cuestiones que se utilizan en la ingeniería que conocíamos anteriormente como área. Ya a este nivel en el que nos estamos es la sección transversal, ya que como tal, pues una de las muchas características que tiene una sección transversal es justamente esta, el centroide para cuestiones mecánicas. Bien, pues entonces es simple, se determina ese centroide del área de la sección transversal de la viga tipo E que se muestra, y pues yo agregué esta otra por algo tan simple. Lo comenté en la sección anterior. Aquí nosotros tenemos una circunferencia que, pues basado a clases o cuestiones de técnico que se ha enseñado, pues yo sé que si el hecho de que esté aquí esa circunferencia quiere decir que no hay material, que ahí hay una perforación, hay un barrenado y no existe como tal material. Perdón, que no existe material y por consiguiente aquí, en lugar de sumarlo, lo vimos en ecuaciones rápida, está, ya lo vimos en las ecuaciones, son sumatorias de áreas y de coordenadas en las cuales se localiza el centroide de cada figura geométrica regular. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es que la historia de esas áreas, pues la figura no va a ser sumatoria, sino va a ser una resta. Le vamos a dar justamente esta área transversal, la cual no tiene. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a este punto, vamos a resolver la primera figura, la de la izquierda, esta viga, de esta manera, para dar términos de es viga hipotética. Igual ya nada más para cerrar un poquito esta parte de las vigas, hay que también tener un conocimiento, a ver, obviamente las secciones transversales pueden estar hechas de una sola pieza, como aquí lo podemos ver, una T está fundida la pieza, pero también las vigas se pueden conformar de varias piezas. Eso se utiliza mucho en las vigas por ejemplo de casas, ¿no? En casas que totalmente hechas de madera, ahí se da mucho esa parte en la cual pues las vigas se van diseñando mediante pues secciones o tablas, en términos generales, ¿no? Mediante tablas simplemente las voy acomodando, las voy ubicando de tal suerte que las pueda unir con clavos, nomás es la carpintería, clavos, vigas o tornillos, voy uniendo las tablas y pues voy conformando una viga dependiendo de la naturaleza, porque pues obviamente vigas de madera, pues ahí sí yo no las puedo fundir, ¿no? Como lo que es el metal, que sencillamente las debo de ir sacando de los árboles, de los troncos, y pues no sería nada práctico, nada útil, sería muy costoso hacer una viga. Sí se podría hacer, la realidad, pero sería muy costoso y mucho desperdicio de material. Lo siguiente, las vigas de madera se van mediante tablas, y ya después se van uniendo con lo que acabamos de mencionar,
clavos, espigas o tornillos, y tal vez en algunos de los casos, como se utiliza ya en procesos industriales, que sí se conforman vigas de madera de gran tamaño y curvas, pero ya también entramos a otro mundo que la verdad es más bonito, mucho más padre, que por ejemplo esto se utiliza mucho en los países europeos, donde pues ahí las principales pues, en la construcción es la madera, no tanto porque está bonito, por cuestiones también de temperatura y de lo que conlleva toda la estación. Por eso les comentaba eso, es todo el mundo, pero ahí algunos de ustedes podrán darse cuenta de escuelas, de estadios, de los gimnasios, escuelas, ciudades en aquellos países, pues están hechos del techo hasta el piso, totalmente de madera, con vigas totalmente de maderas que están unidas mediante tablas, se van pegando las otras y no las pueden cortar totalmente. Pasa la atención cómo han desarrollado tanta ingeniería, tanta maquinaria, y llegar a conformar ese estaciones de estructuras totalmente hechas de madera, que aquí en nuestros países pues sí, ahorita quise recordar, la verdad son contados los lugares donde hay estaciones o estructuras de esa manera, de ese tamaño, madera, contadas. Dudo mucho que algunos las hayamos visto, pero sí existen, pero contadas casi con dedos de la mano a comparación de aquellos. ¿De acuerdo? Entonces era lo único a cerrar este comentario, que pues las vigas también se pueden piezas, en el caso de la madera y también en el caso de perfiles de metal, pues que se pueden ir uniendo mediante soldadura y realmente soldadura para los naturales y conformar una. Bien, pues entonces vamos a volver, y esto yo creo que va a quedar totalmente entendido, toda esta teórica, cual veamos interesante. A lo mejor para muchos esto fue mucho la explicación, ya que yo considero que es necesario, hay mucho más, pero lo necesario para que se entienda perfectamente bien cómo trabajan las vigas y cómo terminan y cómo es que debemos de estar cuidando todos estos aspectos ya en la práctica. Eso delicado, sumamente delicado ver estas cuestiones, porque en práctica pues ya depende la vida de el hecho de que es una labor, una maniobra o en la fabricación de estos elementos. ¿Perdón? Bien, entonces pues vamos a resolver estos dos problemas sumamente sencillos, y ustedes lo verán, pues el uso de las matemáticas pues es lo más perdón. Entonces para allá vamos a terminar el primer problema, y pues tengamos bien atención en lo que se va a realizar. Yo creo que aquí radica mucho esta parte, la atención, porque es más la parte de la observación de los cálculos, ¿sí? Como se comentó, siempre en el estudio de la ingeniería necesitamos tener una referencia, tener una base. Sin esa referencia pues tendríamos algunas complejidades para poder llegar a los resultados esperados. De ahí que yo creo que lo que se ha venido mencionando, es el área, pues tiene totalmente esta referencia en algo que se han enseñado, que vendrían siendo los cuadrantes. Cuadrantes son nuestro sistema de coordenadas X y Y, que incluso desde la secundaria se... Y voy a representar justamente esta figura geométrica, ¿sí? Que vendría siendo esta T,
viene haciendo la T. ¿De acuerdo? Con sus correspondientes medidas. Vamos a una vez. Sería 200 la figura en el slide, indicando que esto está referenciado en milímetros, 150 y después digamos, 75 y 250. Bien, pues de manera general tenemos ya, pues aquí ya no le podemos decir tanto diagrama de cuerpo libre, pero sí nuestra representación gráfica. Primero que tenemos que hacer es referenciarnos, que acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Voy a referenciar porque el cálculo del centroide, ¿sí? Me tengo que posicionar en una referencia. Aquí yo podría tener varias opciones, poder referencia este punto o este vértice, este otro, este otro, este o ese vértice, cualquiera de ellos puede servir a mí, pero como lo vamos a ver en estos momentos, dependiendo del vértice que yo me coloque, que yo me ubique, pues va a depender el valor del centroide. ¿Sí? Si alguien que ya haya usado dibujo y yo como les manda, podrá observar que pues es más fácil trabajar con medidas positivas o datos positivos que con datos negativos, y eso que nos los da justamente el cuadrante en el cual se esté manejando. El cuadrante va a estar referenciado por el vértice o la referencia que utiliza. Entonces, para justamente poder evitarme ese tipo de situaciones, lo que yo voy a hacer es trazar la línea binaria auxiliar, y pues la que ya tengo aquí en la rotación, y pues obviamente utilizando justamente esas características que ustedes ya vieron en el dibujo técnico, que es una de las sistema de proyecciones ortogonales, pues totalmente estaría bajo esos principios mi coordenada 0,0. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que debemos establecer, cuál es mi referencia, para fines prácticos, evitarme datos pues no erróneos, pero con signos positivos y negativos. Este sería el punto más adecuado para tal. ¿De acuerdo? Después lo que tenemos que notar nosotros, que esta geometría, si nosotros la vemos conforme a la relación teórica que ya se dio, es simétrica en el eje Y, en el eje X, perdón, el eje X. ¿Sí? Estoy trazando justamente este eje de simetría, y yo creo que esto es más que entendido por ustedes. La parte que está en la izquierda es exactamente igual a la derecha. Obviamente yo estoy dibujando a mano, pero pues es una cuestión totalmente clara que se puede observar, simétrica. Entonces, como se comentó, pues no voy a perder el tiempo. Respecto de esta referencia del 0,0 en X, en donde estaría la coordenada a la mitad, y esto tiene 200, la coordenada en X estaría a 100, simétrico, que hacerle tanto a lo cual es 100. Por consiguiente, el valor que a mí me interesa realmente saber o determinar
¿Cuál es su otra coordenada? La coordenada que está en, y ahí es justamente el punto en el cual nos debemos de enfocar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la medida? Esa sí es la interesante en el eje Y. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la coordenada en Y? ¿De acuerdo? Y por último, lo que tenemos que hacer en la cuestión de la observación es lo siguiente. Esta forma geométrica T, pues yo puedo observar que está conformada mediante dos figuras geométricas simples. Un rectángulo que está en la parte superior y otro rectángulo que está en la parte inferior. Uno está acostado y otro está parado. ¿De acuerdo? Voy a trazar aquí estas pequeñas líneas punteadas, haciendo referencia que pues voy a tener dos áreas. Área número 1 y mi área número 2. ¿De acuerdo? Área número 1 y el área número 2. Por eso es que se comentó, para secciones transversales simples no hay problema, me paso a la tabla, pero aquí, en este caso que son secciones transversales compuestas, pues tengo que ir haciendo justamente esa descomposición como en la teoría. La voy a descomponer en figuras geométricas regulares simples, y aquí ya lo pude ver. Esta forma T la descompuse en dos simples, dos rectángulos, ¿vale? Posteriormente a esto, pues tengo que trazar justamente su simetría. Nuevamente este rectángulo, perdón, y este otro, pues son figuras geométricas simples. Entonces, pues de manera general, ahí estaría el eje de simetría de este rectángulo, y aquí estaría el segundo eje de simetría de este rectángulo, ¿perdón? ¿Cuál? Pues ustedes notan que puedo tomar cálculos ahorita nada más de las figuras que yo estoy descomponiendo. Y esta primer figura geométrica tiene una altura de 250 milímetros, pues mitad del eje de simetría estaría a 120, ¿perdón? 125. Esto es de la primera figura geométrica. Después tendría la segunda, y esto mide 75 de altura, pues esta simetría respecto de esta base tendría la mitad, serían 37 puntos. Pero nótese que yo estoy haciendo referencia a todo desde esta coordenada. Aquí es mi 0,0. Entonces a esta medida de 37.5 le tengo que sumar los 250 que están respecto de esta referencia 0,0. Entonces tendría 250 más 37.5, que daría un valor de 287.5 milímetros. ¿De acuerdo? Salió pues simplemente la simetría de la figura número 2 más que sería este valor, porque todo lo estoy haciendo basado a este punto, a esta coordenada, ya que de aquí todo lo que esté en este cuadrante va a ser positivo. ¿De acuerdo? Bien, estas justamente son las medidas que se me está pidiendo. Ya vimos que la ecuación cual está indicando
X sesgada es igual a lo que sería pues la sumatoria X ordenada en X, o la distancia en X, y áreas dividido entre áreas, ¿de acuerdo? Entonces pues aquí podemos insistir, ya no hay que hacer ninguna operación, ninguna cuenta, porque la figura es simétrica, igual a 100 milímetros. Bueno, no así la coordenada en Y, en donde pues aquí tengo que realizar justamente cálculo potencia para poder terminar, y que es la que interesa en este momento, determinar cuál es la distancia en Y, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a desmenuzar nuestra ecuación. Es exactamente la misma, pero lo único que cambia es la coordenada en Y, y que ahorita justamente vamos a ver cuál es esa. Y ahí es que yo tracé, o yo determiné estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Porque está referenciado a este eje. Esto es igual a la sumatoria. ¿Cuántas? En este caso, ¿cuál es sumatoria? Pues son dos áreas, es una sumatoria de dos términos. Si hubiera pues 3, serían 3, sumatoria, etc. En este caso no tengo dos. Entonces, pues tendría lo siguiente. La distancia, aquí lo que se me está indicando, la distancia a la cual está realizado pues el eje de simetría respecto a la referencia. En este caso la coordenada en Y sería 120 de la primera región, la primera área, Y 125 multiplicado por el área 50 por 250. ¿De acuerdo? Entonces, el área más nuevamente la coordenada en Y, en la cual se encuentra el eje de simetría de la segunda figura, la región, la área, ¿de acuerdo? Daría a 287.5 multiplicado por el área, 200 por 75, y listo. ¿Vale? Ya no tenemos ninguna otra área, ya no tengo ninguna otra región, ahí termino. Todo esto va a estar dividido por lo mismo que tengo acá arriba, pero si ustedes ven en la ecuación ya no incluye la coordenada en Y, quiere decir que son las puras áreas. Por 75 y se acabó. Igual con lo siguiente, nos queremos ir en las piedritas, cuenta igual a valores muy grandes y mucho problema, más que nada son así por las unidades que estoy utilizando. Ahora sí, también ahí hay que ponerse nada más atentos. Acuérdense que cuando se vio esto por lo general se maneja en metros por los demás cálculos que vamos a realizar. Ahorita pues no hay problema de milímetros,
Pero si regresamos hasta lo que es la fórmula de flexión, ahí nos vamos a dar cuenta que estos valores tienen que estar dados en metros. En metros se da un poquito, pero en este caso no pasa nada. Hay que tener que prestar atención cuando se tenga esta barra. Siguiente, dando un valor de cotejar está bien. Listo, este sería aquí. Le digo nada más con la piedrita, ¿de acuerdo? Sirve un poquito para la parte de la aplicación, nada más. Ya lo mostramos a otra. El valor que debe de resultar. ¿Verdad? Y ya nada más vamos a realizar la división y da un valor de 213 punto cerrar 4 milímetros. ¿De acuerdo? 213.64 milímetros. Dejarlo. Está bien. 213.63. Esa es la coordenada en el cual, pues, teniendo una cierta referencia, recuerden que yo no estoy trabajando con escuadra, ni escala, ni menos. Entonces, ¿no? Estaría localizado centroide, que es lo que me interesa, y lo pongo obviamente sobre el eje de simetría en X. 213.64. Aquí entonces el centroide está localizado 100 213.64. Esa es las coordenadas, la localización del centroide en esta, ¿de acuerdo? Que nuevamente, como se va a ver, está estrechamente ligado con la parte del momento de inercia. Se va a ver esto. Más aquí, lo único que quiero mostrar o indicar es lo siguiente. Dependiendo a lo que siempre, y eso yo creo que también para ustedes pueda servir proteger su información, siempre el centroide se va a dirigir, ubicar donde se encuentre concentrada la mayor parte de área. El centro de gravedad siempre se va a localizar donde se tenga la mayor parte de masa.
¿de acuerdo? La mayor cantidad de materiales, porque ahí, acuérdese, lo que se hizo es donde todas las fuerzas convergen el cuerpo para que se mantengan en equilibrio. Si el centroide, en este caso, se aleja de donde está todo lo que es el área, pues vamos a tener problemas, porque si el centroide lo calculo mal, pues cuando comience a hacer los cálculos necesarios para que este elemento pueda soportar carga, pues sí lo voy a determinar, pero voy a estar trabajando en una zona de riesgo. El centroide estuvo localizado y lo más seguro que esa viga vaya a dar o vaya a tener un problema, que vaya a afectar, vaya a presentar esfuerzos de corte muy grandes y pues colapse todo. Dos factores principales de uno de los cálculos fundamentales, que es el esfuerzo de presión, centroide y, como vamos a ver más adelante, momento de inercia. Entonces ya terminé con el primer ejemplo. Realmente fue sencillo, fue simple, pero no le veo ninguna complejidad aquí. Donde yo sí lo veo sería en secciones transversales más complejas, pero como comentamos, nosotros ahí no nos vamos a... Ahora vamos a resolver el otro ejemplo que tengo y que es efectivamente en una figura geométrica, maneras como si fuera una escolera, en lugar de estar parada, con las siguientes medidas: 200, pues 230, y posteriormente pues tengo 180, perdón, es 320, me equivoqué, 320 y 180. Y después pues me dice en la cota, dibujo en la parte superior, pues simple y sencillamente está exactamente a la mitad. Está a la mitad la perforación, drenado. ¿De acuerdo? Ahí está. Y aquí se tiene un diámetro de 65. Diámetro 65. ¿Vale? Nuevamente esta figura simétrica es simétrica en el eje X. Hay que hacerla loco. La coordenada en X, entonces estaría a la mitad, simétrico. 100. 100 y la mitad sería 50. Nuevamente, ¿cuál es la que me interesa? A medida en pie. Entonces, nuevamente, listo. ¿Vale? Vamos nuevamente a esta parte. Yo creo que en base a lo que ya se explicó, lo más sencillo es establecer ahí mis coordenadas 0,0. ¿De acuerdo? Ahí están. Y voy a pasar a terminar todo. Yo tengo aquí una altura de 320 de la primera región. Esta sería la primera. La segunda región pues es inferencia. Ahí está la segunda, primera región y segunda región. ¿Vale? Entonces, atendiendo a la primera región, si tiene 320, pues ponerla acá. 320 entre 2 pues serían 160. Este sería
el eje de simetría, ¿sí? O el centroide de la primera región, ¿vale? En la segunda región, pues basado en lo que se vio en la tabla anterior, pues su centroide está localizado al centro, coincide justamente con la distancia a la cual se está ubicando esa circunferencia, 180. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. Entonces me voy a la sumatoria. La primera región me está diciendo que es la coordenada en Y, sería de la base hacia su simetría, 160, por el área sería de 100 por 320. Y aquí es donde viene nada más esa cuestión. Es sumatoria. Aquí todo, o son las dos regiones. Pero aquí ya mencionamos que esto hace referencia a un saque, a una perforación en la cual pues aquí no hay material. Incluso vamos a sacarlo. Quede yo creo que más claro. Aquí hay material y no tenemos material. Entonces, en lugar de ser sumatoria, va a ser resta menos lo que sería coordenada dentro de el centroide de la segunda región, sería 180 por el área de la circunferencia, ¿sí? Y que pues yo sabía perfectamente bien que es 2 veces pi por el radio. El radio viene siendo pues 32.5. Entre corchetes, ¿de acuerdo? Y todo esto dividido ahora nada más en la parte de lo que es el área, ¿de acuerdo? Entonces vamos para allá y determinemos los cálculos necesarios. Cerrar punto 63. Todo esto dividido por 204 igual mundo disculpa, plata la calculadora, pero ya está.
entre el valor que nos está arrojando es 159.8 cerrando medidas, ¿de acuerdo? Es el valor que nos arrojó 159.8 milímetros, y podemos observar de manera perfectamente clara, mencionó, claro, puesto, por favor. $159.8 milímetros, correcto. Pequeña duda. ¿Sí? 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 Perdón, y aquí tenía la duda. Pasó, no me sonaba claro. Ahorita les voy a explicar por qué. Y por radio al cuadrado, faltando, yendo, una disculpa. Correcto, ahora sí. Bien. Les comentaba hace instante, pues está pendiente. Aquí se me fue esta cuestión, yo creo que básica, pero bueno, no es eso, sino que sí tenemos es irnos nada más con el valor y se acabó, sin estar pensando lo que estamos haciendo, y pues caer en la razón que pues tuve ese error, corregirlo. Ya sé. No, perdón. Y entonces, institución es la correcta, pero aquí es este valor. Ya. Sí, no. Sí. Sí. Sí.
es 154.8 milímetros, ¿sí? Y se me había ido nada más el valor de cuadrado, ¿sí? Es la fórmula del área de la circunferencia y nada más. Entonces, pues el centroide estaría localizado de este eje, en el eje Y, se ha ido comentando. En el eje X pues resulta totalmente estable, que serían 100, y el eje Y es donde realmente a nosotros nos interesa determinar dicho valor, ¿de acuerdo? Entonces, viendo a esta ecuacióncita, el valor nos daría 154.8 milímetros la localización del centroide, ¿de acuerdo? Entonces, y comenté hace un instante, un poco de nata, pero bueno. Aquí es esta distancia, por aquí 154.8 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, pues coordenadas del centroide serían en 50,154.8 milímetros. Ahí estarían las coordenadas de esta figura geométrica, y no se pierda de vista esta parte, que cuando tengamos esta cuestión, lo que tenemos que realizar es una resta, no una suma, ¿de acuerdo? Que nada más es lo que se quería poner dicho en este ejercicio, para que lo tengan ustedes perfectamente claro. En parte que no hay material y pues se tenga que realizar aparte. Segundo, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la coordenada en esta figura, haciendo la anotación de la resta, y en esta otra pues esta sería la coordenada respecto de esta referencia, ¿de acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, realizan cálculo, por ejemplo, pasando o considerando el 0,0 en este vértice, pues los valores les saldrían realmente referenciados a esto. Simplemente habría que hacer las diferencias y les podría resultar el valor, pero con datos negativos, porque pero el hecho, porque yo trazo aquí mis ejes ordenados, y aquí sería el primer cuadrante, segundo, tercero, el cuarto. Entonces en el tercero sabemos perfectamente bien que es negativo, ¿de acuerdo? Entonces las coordenadas o los datos del centroide serían negativos. Lo único que quiero dar en esta parte, dependiendo de la referencia que ustedes usen y manden, ¿de acuerdo? No es obligatorio, pero como una de las principales referencias para esos cálculos siempre es utilizar datos positivos, y este sería el más adecuado. Sin embargo, reitero,
pueden utilizar ustedes cualquier vértice que ustedes consideren, ¿de acuerdo? Pues bien, entonces hasta aquí, si ustedes pueden observar, la realidad es que es más talacha que otra cosa. La fórmula es sencilla, más que simple, no hay mucho problema, sencillo, y con estos dos ejercicios pues estaríamos viendo la determinación del centroide. Comenté, también les voy a mandar un video, una sesión donde vamos a determinar el centroide mediante el uso de AutoCAD. Esta es entonces uno de los primeros pasos para poder determinar justamente una de las primeras variables de la fórmula de esfuerzos de fricción, que es cálculo de centroide. Esta que está aquí, si recordamos, nada más paréntesis, este cálculo que hicimos es principalmente el cálculo de C, ¿de acuerdo? Cálculo de C es lo primero que acabamos de determinar en la ecuación de esfuerzos, ¿vale? Más para que vayan teniendo esa referencia ustedes. Esto es nada más la determinación de C, este problema, ¿de acuerdo? La siguiente sesión vamos a ver cómo determinamos o el momento de inercia, y al último, aquí ya nada más es aplicar la formulita del momento y centrar todo y listo. Pues bien, hasta aquí con la solución de este ejercicio, de este problema, donde pues yo creo que fue más reiterar parte teórica de lo que se engloba con el concepto de centroide, que tiene mucho que ver. Yo creo que es uno de los principales factores, de los pilares que conforman la fórmula de esfuerzo. Bien, pues les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta luego.